Lo que les voy a contar a continuación es muy íntimo y cambió mi forma de ver la vida. Una noche, mientras mis hijos y yo esperábamos a mi esposo para cenar, vi una figura bastante alta parada observándonos a través de una ventana que daba hacia la calle principal. No pude distinguir el género, pero sí que no dejaba de observarnos. Por instinto, me acerqué a la ventana. Abrí la cortina, pero no había nada. Tomé valor y me asomé por la puerta, pero tampoco había nadie. La calle estaba en calma. Lo único que percibí fue un olor apestoso en el ambiente, como a un animal en estado de descomposición que casi me hizo vomitar. Le comenté todo a mi esposo, pero dijo que quizás fue mi imaginación, pero estaba segura de lo que había visto. Pasaron los días y mientras preparaba la cena, le pedí a mi hijo el mayor que guardara sus juguetes. Generalmente me decía otro ratito, pero esta vez su silencio hizo que me apresurara a ver qué pasaba. Estaba parado viendo hacia la misma ventana en la que días atrás había visto esa presencia. Con temor, miré y nuevamente se notaba a alguien parado por la parte de afuera, como si estuviera recargado en el cristal. Le volví a hablar a mi hijo, pero no reaccionaba. Lo tomé por los hombros y al girarlo reaccionó diciéndome que tenía miedo del monstruo. Miré nuevamente y a través de las cortinas se alcanzaba a apreciar esa cosa, o lo que debía ser su rostro pegado al vidrio. El coraje de madre se apoderó de mí. Tomé valor y salí rápido a la calle, pero solamente un viento muy frío me recibió que me hizo estremecer de los pies a la cabeza. No había absolutamente nadie. Nuevamente le expliqué a mi marido, pero él, cansado, se limitó a decirme que al vivir en una calle de unidad habitacional, era imposible que alguien hubiera corrido tan rápido 5 casas para llegar a la calle principal. Por una parte tenía lógica, pero lo que vi me daba vueltas en la cabeza una y otra vez. Llegué a preguntar a los vecinos, pero ninguno había visto nada extraño. Una vecina me recomendó regar agua bendita. No era muy creyente de hacer esas cosas, pero lo hice. Poco después empecé a tener pesadillas muy horribles. Soñaba con una boda, pero no era una boda normal. Era una boda muy macabra, como llena de oscuridad. Cada noche me despertaba sintiendo esa sombra observándome. A veces llegaba a sentir como que me acariciaba y despertaba angustiada, muy asustada. Las cosas empezaron a complicar cuando a mi esposo le comenzó a faltar trabajo y por mi parte, sentía que me volvía paranoica. Aunque no veía nada en el día, me sentía observada. Escuchaba ruidos aunque no hubiera nadie en la casa. Las deudas se nos empezaron a incrementar. Pedimos algunos préstamos que solamente nos hundieron con tanto interés y por más que intentaba conseguir trabajo, no duraba nada. Yo le tuve que decir a mi mamá que me cuidara a los niños para buscar trabajo y afortunadamente, un amigo de mi esposo me logró colocar en un taller de costura donde él era el encargado. No ganaba mucho, pero al menos para comer nos alcanzaba. Así estuvimos algunos meses sin poder mejorar la situación. Por mi parte, extrañaba muchísimo poder estar con mis hijos, pero era necesario trabajar doble turno. Mi esposo se empezó a distanciar en todo sentido, hasta que una tarde llegó apurado a la casa y me dijo que le había salido un trabajo en otro estado, que regresaría en un par de días, que no me preocupara de nada. Regresó casi a la semana, pero lo extraño de todo es que regresó sin dinero y ya venía sospechando que quizás me era infiel. Al principio, como que lo negó todo, pero cuando revisé su maleta, encontré cosas comprometedoras. Obviamente lo confronté llena de coraje. Al principio intentó negarlo todo, pero no soportó más y me dijo que sí me había sido infiel, que estaba harto de los niños, de mí. Tomó sus cosas y mientras guardaba su ropa, intenté retenerlo al principio,
Hasta estúpidamente le pedí que se quedara. No sé qué pasaba por mi cabeza en esos momentos. Lo abracé con todas mis fuerzas. Era el amor de mi vida. Nos habíamos hecho novios desde la secundaria y no lograba entender en qué había fallado. Hasta me sentí culpable de algún modo. Cuando salió por la puerta, se llevó una parte de mi corazón. Lo busqué durante los siguientes días e intenté investigar con qué mujer me había engañado, pero sin ningún resultado. Mi mamá me decía que tenía que preocuparme por mis hijos, por mí misma, que continuara adelante, pero yo no podía. La depresión era inmensa. Sentía que todo mi mundo se venía abajo. Me enfermé y tuve que faltar algunos días al trabajo. El amigo de mi esposo me apoyó. Él mismo intentó localizarlo, pero sin ningún resultado. Mi mamá me apoyaba con el aseo o cuidado de mis hijos y también de mi casa. Pero a pesar de eso, nos llenamos de moscas que aunque tuviéramos cerrado todas las puertas y ventanas, aparecían. Las vecinas se enteraron de lo que me había ocurrido. Una de ellas me dijo que seguramente la tipa esa nos había hecho algo para separarnos. Al principio lo creí, pero era tanta mi desesperación que le pregunté si sabía de alguien que me pudiera ayudar. Me llevó con una señora que me dijo que sí me ayudaría, pero me cobraba una fuerte cantidad. Busqué por otro lado e igualmente me pedían dinero aparte del material. Ese impulso de querer recuperar a mi marido me hizo conseguir prestado en el trabajo. Le pedí a mi jefe que me apoyara y que me lo descontara en las semanas siguientes. Él siempre amable me ayudó y recuerdo que esa ocasión me dijo que estaba ahí para apoyarme, que lo considerara mi amigo, que era inaceptable lo que me habían hecho. Me abrazó como tenía mucho que nadie lo hacía. Le agradecí por ser tan bueno conmigo. Fui a ver a la persona con la que me habían llevado. Era un lugar grande, lleno de imágenes y santos, veladoras, hierbas, en fin, muchas cosas de ocultismo. Empezó a trabajarme. Me dijo que era una mujer. Hasta me la describió. Esa perversa era la que había hecho el amarre, que era muy fuerte. Tardaría cierto tiempo en romperlo. No me importó y accedí a todo lo que me dijo. Le pagué y así empezó supuestamente a ayudarme. Lamentablemente, en lugar de mejorar las cosas parecieron empeorar, porque a la semana me notificaron que perdería la casa si no me ponía al corriente con los pagos atrasados. Ya eran bastantes pagos atrasados. Las pesadillas cada vez eran más frecuentes y no podía dormir. Me di cuenta que la bruja, en lugar de ayudarme, me perjudicaba. Busqué por otro lado, pero sin ningún resultado. Me reponía algunos días y otras veces me pasaba cosas extrañas en la casa. Me sentía agotada. Me sentía sin energías. Debo confesar y ser honesta que por todo explotaba contra mis pobres niños. Les gritaba y hasta con mi santa madre me desquitaba. En el trabajo no rendía en absoluto. Mi jefe obviamente lo notaba y me apoyaba tanto que eso fue lo que me empezó a llamar la atención de él. Nunca intentó sobrepasarse o aprovecharse. Quizás por la amistad con mi esposo. Jamás me había regañado. Pero una mañana cuando llegué me llamó a su oficina. Nunca había estado ahí y me sentía cómoda con él, a pesar de saber que probablemente estaba a punto de despedirme. Pero compartir un lugar a solas me despertó un deseo de estar con él. Es algo que no sabría ni podría explicarles con palabras. Probablemente el hecho de que era la persona que más me había apoyado. Quizá la necesidad de sentirme amada. No sé qué me pasó, pero como estaba sentado en una silla enfrente de mí, me acerqué sin pensarlo y lo besé mientras me decía que debía echarle ganas por mi familia. Me correspondió el beso en ese momento con la misma intensidad, y no paramos hasta que me di cuenta minutos después que había cometido un grave error. Me arreglé la ropa y no sabía qué decir. Ninguno quería hablar. Antes de salir me pidió volver a vernos y accedí como una colegiala enamorada. Sabía que era casado, pero no me importaba estar en sus brazos, de compartir esa intimidad, de ser su amante me hacía sentir bien. Dejé de preocuparme por mi exmarido y del mundo. Tristemente hasta de mi familia, nada me importaba más.
Dejé de percibir cosas extrañas. Ya no veía la sombra. Pero mis hijos no querían estar conmigo. Me tenían miedo. Decía el mayor que en ocasiones la sombra o el monstruo estaba detrás de mí. Pasaron semanas y ya casi no veía a mis niños. Preferían quedarse con su abuela a estar a mi lado. El amor de una madre es infinito. Y lo digo porque, de no ser por mi santa madrecita, no sé qué hubiera pasado conmigo. Ella sabía que no estaba bien y buscó por todos lados a alguien que me pudiera ayudar para quitarme ese mal que me rodeaba y que en cambio de los otros disquebrujos no le cobró nada. Gracias a sus plegarias, encontró a esa persona que me liberó. Ayudó a mi familia completamente. Un sábado, cuando me iba a encontrar con mi amante, en cuanto lo vi me empecé a sentir muy mal. Me daban náuseas. Percibí ese mismo olor tan asqueroso de aquella primera noche cuando vi a esa entidad. Él intentó ayudarme, pero entre más cerca lo sentía me daba mucho más asco. Salí fuera del motel y empecé a respirar tratando de calmarme. No quise regresar a la habitación. Tomé un taxi a mi casa. Cuando llegué, mi mamá me dijo que alguien quería hablar conmigo. Escuché una voz que mientras hablaba me hacía sentirme mejor. Me explicó que mi mamá había pedido su ayuda. Me comenzó a decir algo que nunca había esperado. A mi marido no le habían hecho el amarre, me lo habían hecho a mí. Lo que había sucedido en mi vida era consecuencia de ello. Me dijo que mi esposo no se había ido con ninguna mujer. Él se había ido con un hombre que yo pronto lo conocería, pero que desde antes ya había tenido otros amantes. Me dijo que desafortunadamente mi ex marido estaba a punto de fallecer, pero eso de cierto modo ayudaría a recuperar mi camino y sería para bien de mis hijos, pero que no le guardara rencor. El que había hecho realmente el mal en mi vida había sido precisamente con quien yo sentía que había vuelto a encontrar el amor, el amigo de mi ex, esa persona con la que me acostaba. Me dio unas señas particulares que solo yo conocía. Me dejó sin palabras. Empecé a vomitar y cuando pude recuperar el aliento, me dio algunas indicaciones que tenía que hacer en los siguientes días para recuperarme totalmente. Me dijo muchas cosas más sobre mi futuro que, de no haberlas vivido, nunca las hubiera creído, y que el daño que me habían hecho se regresaba multiplicado a la persona y no buscaría venganza jamás. No regresé a trabajar, pero este malnacido y asqueroso cerdo intentó contactarme. Busqué trabajo en otro lado y nunca volví a cruzar palabra con él. La familia de mi esposo me llamó días después para avisarme que había fallecido tal y como me lo había dicho. Y efectivamente, en el funeral conocí al amante. Simplemente me despedí en paz de ese hombre que, a pesar de todo, me hizo feliz muchos años. Para mi sorpresa, tenía un seguro de vida y con ese dinero pude comenzar de nuevo. Han pasado casi 2 años y actualmente vivo en California. Puse un pequeño negocio de comida donde día a día me esfuerzo por salir adelante. La vida me cambió completamente. Hoy mi único objetivo es el bienestar de mi familia y estar siempre de la mano de Dios en todo momento. Ojalá les sirva mi experiencia y tengan cuidado de quién entra a su hogar, porque no siempre es con buenas intenciones. Les agradezco por permitirme compartir esta parte triste y tan personal de mi vida. Que tengan un buen fin de semana y Dios los bendiga. Buenas noches.